Continuando con el cronograma, vamos a ver ahora el ejemplo 4 de la guía CIRSOC 102, que es el edificio del ejemplo 3, pero esta vez ya no está ubicado sobre un terreno plano, sino sobre una escarpa. En este ejemplo se van a determinar las presiones dinámicas para el mismo edificio del ejemplo 3, pero ubicado ahora sobre una escarpa. Las presiones de diseño para el sistema principal resistente a la fuerza del viento y para los componentes y revestimientos se pueden determinar de forma similar al ejemplo 3, una vez que las presiones dinámicas Q sub Z y Q sub H son conocidas. Los datos son los mismos del ejemplo 3, conociendo su ubicación, que es la provincia de Buenos Aires, podemos determinar la velocidad básica utilizando la figura 1. Como dijimos, no se encuentra sobre un terreno plano, sobre una escarpa. Por lo tanto, deberemos determinar el factor topográfico K sub ZT de la figura 2. El dato de terreno suburbano nos permite determinar la exposición de acuerdo al artículo 5.6, que nos va a servir también para determinar el coeficiente K sub Z. Con los datos de dimensiones en planta, altura de cubierta, sabiendo que es una estructura rígida y cerrada, nos permite determinar los coeficientes CP de la figura 3. Y con los datos de revestimiento podemos obtener los coeficientes GCP de la figura 5 a 8, o como habíamos visto en los ejercicios anteriores, utilizando el artículo 2.4 de la guía de uso del CIRSOC 102. Entonces, queda definida la exposición, la clasificación del edificio, la velocidad básica de viento, exposición B, categoría 2, y la velocidad 46 metros sobre segundo. Recordamos que la expresión para la presión dinámica es Q sub Z igual a 0,613 de K sub Z por K sub ZT por K sub D por B al cuadrado por I. Para este ejemplo, K sub D se obtiene de la tabla 6 el factor de direccionalidad, que vale 0,85. K sub T vamos a ver cómo se determina usando la figura 2. K sub Z de la tabla 5. El factor de importancia va a ser igual a 1 para la categoría 2. Y como ya dijimos, la velocidad 46 metros sobre segundo. El reglamento, en su artículo 5.7, donde habla de los efectos topográficos, y más específicamente en el artículo 5.7.1, nos dice que los efectos del aumento de la velocidad de viento sobre lomas, escarpas y colinas aisladas, que constituyen cambios abruptos en la topografía general en cualquier categoría de exposición, se deben incluir en el diseño toda vez que los edificios y otras condiciones del terreno y localización de las estructuras verifiquen los siguientes aspectos. ¿Cuáles son estos aspectos? Que la colina o escarpa está aislada y sin obstrucciones en barlovento por otros accidentes topográficos de altura similar, separadas más de 100 veces su altura o 3 kilómetros, la que sea menor. En el capítulo de la simbología del reglamento nos define H mayúscula como la altura de la colina o escarpa. Otro aspecto a verificar es que la colina o escarpa sobresale por encima de cualquier accidente topográfico del terreno a barlovento por un factor de 2 o más dentro de un radio de 3 kilómetros. La estructura está localizada en la mitad superior de la colina o cerca de la cresta de la escarpa. Vamos a ver a qué se refiere con esta condición H sobre LH mayor o igual a 0,2. H debe ser mayor a 5 metros para exposición C y D y mayor o igual a 20 metros para las exposiciones A y B. De lo contrario, como ya hemos visto, en el ejemplo 3, si el terreno es plano, el factor topográfico K sub ZT
vale 1. En la figura 2 tenemos los esquemas de un acantilado o escarpa y de la loma dimensional o colina axial simétrica. Los edificios ubicados en la mitad superior de una colina aislada o acantilado pueden experimentar velocidades de viento significativamente más altas que los edificios situados a nivel del terreno. Hemos esquematizado este aumento de la velocidad. Los coeficientes de posición de presión dinámica de la tabla 5 deben multiplicarse por un factor topográfico K sub ZT que está definido en el artículo 572. Las características topográficas, cerro o colina, está descrita por los parámetros H y LH. H es la altura de la colina o diferencia de elevación entre la cresta H, tenemos los dos graficados, y aquella del terreno en la dirección a Barlovento. LH es la distancia en la dirección de Barlovento desde la cresta hasta donde la elevación del suelo es igual a la mitad de la altura de la colina. La mitad de la altura de la colina entre la cresta y la mitad de la altura de la colina. Es decir, nuestra construcción podría encontrarse a Barlovento de la cresta o a Sotavento de la cresta, tanto en un acantilado o escarpa como en una loma. El esquema que nos presenta el ejemplo 4 nos muestra que nuestro edificio está ubicado a Sotavento de la cresta y tenemos los datos de la altura H igual a 24 metros. Dijimos que LH se mide desde la media altura hasta el tope de la pendiente, es decir, a la mitad de la altura H sobre 2, nos ayuda a definir la distancia L sub H, que en este caso es 30 metros. La distancia X se toma hasta el final, hasta el frente del edificio como valor conservativo. En nuestro caso, nuestro valor de X vale 15 metros. Debemos determinar entonces el factor topográfico K sub ZT. Para entrar a la figura 2 del reglamento necesitamos los datos de H, L sub H y X que hemos visto en el diagrama de la figura 3.8. La figura 2 del reglamento tiene los esquemas de la escarpa y de la loma. Tiene una tabla que se utiliza para la exposición C, donde entramos con la relación H sobre LH. Vemos que tenemos tres factores multiplicadores K1, K2 y K3. En la parte inferior tenemos en las notas al pie una observación, la nota 2, que nos dice que para relaciones H sobre LH mayor a 0,5 debemos suponer
que h sobre LH va a ser igual a 0,5 para evaluar K sub 1 y sustituir LH por el valor 2h para la evaluación de K2 y K3. K sub z, t, se determina a partir de tres multiplicadores, K1, K2 y K3, que se obtienen de la figura 2. K sub 1 está relacionado con la forma de la característica topográfica y el máximo incremento de velocidad cerca de la cresta. Vamos al factor K sub 1. Para tipos de posición B, C y D tenemos esta tabla que se encuentra en la página siguiente del reglamento. En nuestro caso son escarpas bidimensionales y obtenemos para exposición B la relación K sub 1 sobre H sobre LH igual a 0,75, en el cual podemos despejar el valor de K sub 1 igual a 0,38. También obtenemos de esta tabla el valor gamma y el valor mu, que corresponderá a esta columna, dado que nuestra construcción se encuentra a sotavento de la cresta. K sub 2 tiene en cuenta la reducción en el incremento de velocidad con la distancia tomada desde la cresta en la dirección de barlovento o de sotavento. Su expresión viene dada por 1 menos el cociente entre el valor absoluto de x sobre mu por LH. Estos valores con relación x sobre LH igual a 0,31 y el valor mu que obtuvimos de la tabla, K sub 2 resulta 0,92. Y el factor multiplicador K sub 3 toma en cuenta la reducción en el incremento de la velocidad con la altura por encima de la superficie del terreno local. Y su expresión es E elevado a menos gamma por Z sobre LH. Gamma que obtuvimos de la tabla 2,5 nos da un valor de 0,92. Con lo cual ya tenemos los factores multiplicadores K1, K2 y K3 para obtener el factor topográfico K sub ZT. Los multiplicadores listados en la figura 2 se basan en el supuesto que el viento se acerca a la colina en la dirección de máxima pendiente, causando el mayor incremento de velocidad cerca de la cresta. El máximo promedio de la pendiente de la colina en la dirección de barlovento es aproximadamente h sobre 2LH, y las mediciones demostraron que es poco probable que colinas con pendientes menores a 0,10, es decir, relaciones h sobre LH menores o igual a 0,20, produzcan un incremento significativo en la velocidad de viento. Por eso, para valores de h sobre LH mayores o iguales a 0,5, se supone que el efecto del incremento de la velocidad es independiente de la pendiente. El incremento de la velocidad afecta principalmente a la velocidad media del viento más que a la amplitud de las fluctuaciones turbulentas.
Este hecho es tenido en cuenta en los factores K1, K2 y K3 dados en la figura 2. Por lo tanto, los valores de Kz que se obtienen de la figura 2 están propuestos para su uso con coeficientes de posición para presión dinámica K sub h y K sub z, los cuales se basan en velocidades de ráfaga. No es intención del artículo 5.7 abarcar el flujo de viento sobre terreno montañoso complejo, para el cual se necesita del criterio ingenieril del Consejo Experto de Ensayos de Túnel de Viento. De esta manera, volviendo al ejercicio, podemos determinar el valor de la presión dinámica Q sub z. Para ello vamos a utilizar las herramientas de Excel y MATLAB. Elaboré dos hojas de cálculo a fines comparativos y para mostrar que se puede utilizar cualquier software de cálculo para obtener estos coeficientes. Acá tenemos en una tabla de Excel las alturas que hemos definido para el análisis, el coeficiente K sub z, en este caso obtenidos directamente de la tabla, la figura 5, y como se muestra, como ha sido calculado en el ejemplo, la relación Z sobre LH, en la nota al pie, nos dice que Z se toma en la mitad de cada rango de altura por cuanto no es conservativo adoptar la altura máxima de cada rango. Esto es, por ejemplo, para el rango entre 0 y 5, tomamos el promedio entre 0 y 5, dividido LH, nos da esta relación Z sobre LH. Para el rango entre 10 y 5, tomamos el promedio entre 10 y 5, dividido LH. Para el rango entre 10 y 15 se toma el promedio y obtenemos la relación Z sobre LH. Y así sucesivamente. K3, esta es la forma de expresar en Excel el valor de E elevado a menos 2,5 por la relación Z sobre LH. Y KZT va a ser 1 más K1, que ya habíamos obtenido su expresión, por K sub 2 por K sub 3 elevado al cuadrado. Y luego se sustituye en la expresión de Q sub Z y obtenemos los valores de la presión dinámica. En la segunda nota al pie nos dice que K sub Z va a valer 0,59 para sistema principal y para componentes y revestimientos 0,72. Comparativamente acá, utilizando una hoja de MATLAB, yo utilicé una variable M para colocar como subíndice para las variables. Yo utilicé en este caso la expresión dada en las notas al pie para el cálculo del coeficiente K sub z. Recordamos que obtenemos de la tabla también el valor de alfa. Para exposición B es igual a 7, para Z sub G 366, y obtenemos los valores de K sub Z. K sub 1 y K sub 2
calculamos K sub 3 con la fórmula, obtenemos los valores de K sub 3. Coloqué en la variable z mayúscula las alturas intermedias de cada rango para obtener la relación z sobre LH, y sustituyendo los valores obtenemos los valores de la presión dinámica. Hay algunas diferencias en los valores obtenidos debido a la precisión que utiliza cada software. Además acá calculé con una ecuación el valor de K sub z, y acá directamente lo obtuve de la tabla, así que las precisiones van a ser diferentes. En la tabla que muestra el ejemplo 4, ¿sí?, tenemos los valores de la presión dinámica. Para el ejemplo 3, que está ubicado en esta columna, y vamos a compararlas con lo que obtuvimos, ¿sí?, considerando que el edificio se encuentra sobre una escarpa. Vemos que el incremento de las presiones dinámicas no se traduce directamente en un incremento de las presiones de diseño. Para el sistema principal, las presiones de pared de barlovento se aumentan en los porcentajes que se muestran tabulados a las distintas alturas. Sin embargo, las presiones en las paredes a sotavento, laterales y cubierta y la presión interna aumentaron un 10%, por cuanto estas son controladas por la presión dinámica a la altura de cubierta Q sub H. Para componentes y revestimientos, las presiones negativas de diseño, actuando hacia afuera, también aumentarán entre un 7 a un 12%. Voy a agregar acá en este ejemplo una aclaración sobre componentes y revestimientos del ejercicio número 2 realizado en la serie anterior de videos. Cuando obtenemos las presiones netas en componentes, por ejemplo correas, las reacciones resultantes de las correas para esta condición de carga no son las que se van a aplicar a las cerchas del sistema principal, sino que las reacciones en las cerchas son las obtenidas con el análisis de sistema principal resistente a la fuerza del viento. Estos valores se utilizan solamente para el dimensionamiento de los componentes o revestimientos.